Si recordáis, el jueves pasado estuvimos hablando de la segunda mitad del capítulo 6, tomando en el versículo, 11, por ejemplo, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, sus pasiones, sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Como habíamos dicho, el viejo hombre, la naturaleza adámica, le daba derecho legal al pecado a enseñorearse de nosotros. Y eso fue resuelto en la cruz del Calvario, de tal manera que la naturaleza adámica, el viejo hombre murió y resucitó, salió la naturaleza del segundo Adán, de Jesús. Y cuando participamos del bautismo, somos revestidos de Jesús, de su naturaleza. Pero también nos dice, ojo, porque tampoco se va a enseñorear el pecado de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, la ley que era buena, que es buena, pero al no ser cumplida, permitía que el pecado se enseñoreara. Y él dice, ahora no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que el pecado no se va a enseñorear de vosotros. Di conmigo, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Cuando habla aquí de ley, está hablando de la ley mosaica, ¿verdad? La ley que Dios le dio al pueblo judío a través de Moisés. No estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley. Y dice en el siguiente versículo, entonces ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Dice, no, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado o sea de la obediencia para la justicia? O sea, el no estar bajo la ley no nos da derecho a pecar, nos da derecho a poder servir al Señor y no obedecer y hacernos esclavos del pecado. Así que el apóstol Pablo termina el capítulo 6 diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya ha dejado claro que no estamos bajo la ley. Como decíamos el jueves pasado, quizá para un gentil esto no sería muy chocante, porque nunca estuvo bajo la ley de todas maneras. Posiblemente ni la conocía. Date cuenta que hoy por hoy vivimos en un mundo de la comunicación, desde el Renacimiento, la imprenta, ¿verdad?, en la traducción de la Biblia, pero en otros tiempos quien conocía la ley judaica, mosaica, eran los judíos. El resto de las naciones ni conocían los 10 mandamientos, ni mucho menos los 603 que vinieron después, más todos los demás que los fariseos se añadieron, las costumbres, ¿vale? Entonces, aquí puede haber gentiles escuchando que dicen, pues perfecto, porque tampoco lo conocía. Pero también había judíos, como sabemos y hemos dicho en la congregación local en la ciudad de Roma, había judíos y gentiles. Y para los judíos sí, decirles que ya no estaban bajo la ley, pues era un shock fuerte. Entonces comienza el versículo 7, el capítulo 7, la primera mitad, queriendo hacer una aclaración importante, y se dirige principalmente a los judíos. ¿Cómo lo sabemos? Dice el versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y pone, pues hablo con los que conocen la ley. ¿De quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Los judíos, o en todo caso, a alguna persona que no siendo judío de raza, fuera judío de religión, que se llama prosélito. Alguien que era un convertido al judaísmo. Pero está hablando en principio a los judíos. Así que lo que va a decir ahora, en los siguientes versículos, se está dirigiendo en principio a los judíos. Hay enseñanza, pero está hablando a los judíos. Y esto es importante, ¿vale? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿A qué viene esto? Bueno, aquí está haciendo una equiparación. Está diciendo, igual que la ley con L mayúscula, si le puedo decir así, la ley de Dios para los judíos, la ley mosaica, se aplica a personas que viven, y ahora pone una analogía de la ley del matrimonio, el pacto matrimonial. De la misma manera que yo estoy en pacto con mi esposa mientras que estamos vivos. Si uno de los dos se muere, la otra persona queda libre del pacto. Por cierto, interesante esto, ¿no? Que Pablo da por supuesto que lo que rompe el pacto es la muerte. Interesante. No dice, a no ser que adultere,
porque entonces, aplicando lo mismo, diría, el pacto de la ley con los judíos se mantiene mientras que los judíos no adulteren con otros dioses, y sí lo hicieron, y seguían estando bajo el pacto. En fin, es interesante que aquí en esta analogía le está dando, por supuesto, que lo que rompe el pacto matrimonial es la muerte. Pero no está el punto ahí. El punto está diciendo que igual que la ley del matrimonio se aplica mientras que los dos cónyuges están vivos, si un cónyuge muere, el otro queda libre de esa ley. Por lo tanto, dice en el versículo número 3, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, está hablando de la mujer, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de la ley del matrimonio, de ese pacto, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Lo que está diciendo es, de la misma manera que en el matrimonio, si una de las partes muere, se rompe el pacto y la parte restante, si se casa con otro, no está traicionando el pacto, no está traicionando a la persona que murió, porque ya se rompió ese pacto, la muerte lo rompió. De la misma manera, si ha habido una muerte en el pacto que tenéis entre la ley y vosotros, la otra parte que queda viva puede casarse con otro, puede adoptar un nuevo pacto sin estar traicionando el primero, ¿vale? Entonces es una manera de decirle, tranquilos judíos, que no estáis traicionando al Señor, por decir que no estáis bajo el pacto de la ley. El pacto de la ley se acabó para el que entra en el pacto con Cristo. Y dice, ¿por qué? ¿Porque hay un doble pacto? No, porque muere la persona. Y como muere, ya se ha hablado de cómo la muerte, a través de la muerte con Jesús morimos, la persona queda libre ahora para entrar en otro pacto. Por eso dice, así también vosotros, versículo 4, va a aplicar esta analogía al caso que está hablando. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No estáis traicionando un pacto porque ha mediado la muerte. Y como ha mediado la muerte en Jesús, ese pacto ya está abolido. De tal manera que ahora os metéis en otro pacto, que es el pacto con Jesús, que es el pacto de la ley, pero no la ley mosaica, sino lo que nos dirá más tarde en Romanos 8, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y en otros momentos le llamará la ley de la fe, y en otro momento le llamará la ley del amor. Es otro pacto. Salimos de un pacto para entrar a otro pacto, en el caso de los judíos que estaban bajo ese pacto, como he dicho al principio. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo está hablando en primera persona porque Pablo era judío. Entonces, él sabe de lo que está hablando. Él se mete. Bien, aquí vemos cómo nos dice que en el pacto de la ley estábamos sujetos, pero que al haber muerto ese pacto, ya no tenemos que servir a ese pacto, que es el pacto, el régimen viejo de la ley, sino que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Esto es clave. El régimen nuevo del Espíritu es un pacto diferente, es un pacto en la sangre de Cristo, es un pacto que tiene su propia idiosincrasia, sus propias particularidades y su propia normativa de funcionamiento. Es diferente. Para empezar, el apóstol nos enseñó que por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. Y en el nuevo pacto partimos de la base de que por la fe ya somos justificados. De tal manera que nuestras obras son un fruto de la obra de Cristo y no son un intento de alcanzar la justificación. Es una gran diferencia este pacto. Un poco más adelante dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Hombre, apóstol Pablo, me está usted pintando la ley como una cosa mala. Que gracias a Dios que por fin hemos muerto a ella y hemos quedado separados de ella y gracias a Dios no estamos bajo su dominio y gracias a Dios podemos casarnos con otro. La ley es mala y dice, no, en ninguna manera, no me malentendáis, no estoy queriendo decir que la ley es mala. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, el deseo desordenado. Ahí puede significar codicia material, pero no solamente material, puede ser también la codicia de índole sexual o otro tipo de codicia, un deseo ferviente por algo. Si la ley no dijera, no codiciarás. Bueno, yo creo que de esto sabemos todos, ¿no? Que es el hecho de que la ley te diga no lo hagas para que te des cuenta cuánto quieres hacerlo, ¿verdad? Y esto lo podemos ver incluso en los niños. Cuando se acercan la primera vez al enchufe, es fruto de la curiosidad. Cuando le dicen no toques las segundas 42 veces, no es fruto de la curiosidad, es fruto del pecado. Es fruto de decir, como que no,
Pues ahora voy a meter un dedo no, los dos. ¿Por qué? Porque la ley le ha dicho que no. Y del pecado que está dentro dice, ¿cómo que no? O sea que la ley es mala. No, el pecado es malo. Vas por la carretera y a ver si le piso un poco más. 120. 120, espérate, 125. 124, 123. ¿Qué es malo? La señal de 120, no, es malo mi pecado. ¿Verdad? Esto es que lo ha puesto uno que va con chofer. Es verdad, posiblemente el ministro que lo ha puesto no conduce, pero da igual, es la ley. Es la ley. Entonces dice, en ninguna manera la ley es mala, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, la ley en mí lo que produjo es que me pusiera más rebelde. ¿Está hablando desde la experiencia propia? Posiblemente. ¿Pudo haber tenido deseos de codicia Pablo en sus tiempos? Seguramente. Dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Claro, el pecado, ese, si lo puedo llamar así, ese bicho ahí, ¿verdad? Dice, con que Dios te ha dicho que no comerás. Que si comes de ese árbol... Entonces el bicho aprovecha el mandamiento para decir, no moriréis. Para levantar la rebelión que se levanta contra Dios. Ahora, es el pecado el que toma ocasión por el mandamiento. O sea, esto es patético. O sea, el pecado usa la ley de Dios en nuestra contra. La ley que fue dada para ayudarnos, el pecado la usa en nuestra contra. Y es precisamente el conocer y saber la ley que el pecado la usa como forma de provocación. Qué malo es el pecado. ¿Qué mala ley? No, qué malo es el pecado. Produjo en mí toda codicia. Lo que te digo, ya después de que le dijiste que no al niño, las 42 veces después, es más, antes tenía un deseo 50 de tocar el enchufe. Ahora que le has dicho que no, tiene un deseo 200 de tocar el enchufe. Antes si lo despistaba y le decía, mira, un platanito, se olvidaba del enchufe. Ahora que le has dicho que no, toda su obsesión es el enchufe. Ni patrulla canina es capaz de quitarlo de ahí. Fíjate si produce en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Ojo, el pecado está muerto sin la ley. Claro, si no hay prohibición ya no hay error. Si tú vas a 125 por la A6, tú estás pecando. Si tú vas a 125 por una autopista alemana, no estás pecando. Todavía no significa que debas ir o no debas ir, pero por lo menos el pecado ha quedado muerto, porque ya no te puede acusar. ¿Qué haces a 125? Aquí no hay límite. A lo mejor estás pecando porque es una imprudencia, pero por lo menos el pecado se queda sin fuerza de acusarte. ¿Por qué? Porque no está la ley. Por eso es tan importante que no estemos bajo la ley, porque al no estar bajo la ley, el pecado se queda sin fuerza. Y yo sin la ley vivía un tiempo. ¿Qué tiempo? Posiblemente antes de que aprendiera la ley, teniendo en cuenta que era fariseo y se crió a los pies de Gamaliel, muy poquito tiempo al principio de su vida. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió, ya estaba, revivió y yo morí, me mató del todo. ¿Para qué me dices que no? Si ahora es cuando me has matado del todo, porque ahora es cuando lo quiero el triple. Ahora es que me has matado del todo. No la puedes tener, ahora es cuando la quiero. Me has matado. Me la has puesto difícil. Y hallé que el mismo mandamiento que era para la vida, señores judíos, que sigo diciendo que la ley es buena y que el mandamiento es bueno y es para vida, a mí me resultó para muerte. Otra vez, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, que malo es el pecado, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea que los mandamientos y la ley que fueron buenos para otros fueron malos para mí. No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, pecaminoso, para mostrar lo malo que es, produjo en mí la muerte por medio de algo que es bueno, que es el mandamiento. A fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. El pecado que tenía aprovecha el mandamiento para coger fuerza, rebelarse más y ahora no es un pecado, es un pecadón. Ahora ya no es una imprudencia, ahora es una rebelión. Hasta aquí. En esta tarde vamos a ir con la palabra. Entonces, ¿qué podemos observar de lo que hemos compartido? Número uno, que como se nos ha dicho, la ley era insuficiente para la justificación. El apóstol ya lo había probado en los capítulos 3, 4 y 5 y lo sigue diciendo, pero que además la ley es insuficiente para la santificación. No alcanzamos la santificación por la ley. Y esto es algo que es importante que entendamos. La ley no consiguió que nadie fuera santo, porque la ley no aporta la fuerza para ser santo. La ley lo que señala es el pecado, pero no aporta la fuerza y la solución para ser santo. Cuanto más leyes, más santo. No,
Nadie ha conseguido ser santo usando la ley. Porque a veces equiparamos santidad a reglas, santidad a legalidad, legalismo. No, no va así. Si no, los judíos hubieran conseguido ser santos porque tenían 613 mandamientos dados por el Señor, 10 de ellos escritos por el mismo Dios en una tabla, y no conseguían ser santos. Pablo nos deja claro que por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. No obstante, ahora nos dice que el creyente, y en este caso el judío creyente que estaba bajo la ley, por la obra de Cristo tiene libertad para entrar en un pacto nuevo, en una constitución nueva, que ya no es la de la ley mosaica, sino que es el Evangelio de Cristo. Para eso, como hemos dicho, era necesario que obrara la muerte. Tenía que obrar la muerte para que se rompiera el pacto con la ley y hubiera libertad. Por la ley no podemos ser salvos, por la ley no podemos ser santificados. Y era muy importante para los judíos religiosos entender que el cambio de pacto estaba legalizado. No era un adulterio, no era una infidelidad a Dios. Ahora, ¿la ley sigue vigente? Sí, para el que está bajo la ley. De hecho, la ley, que es un gran señalador del pecado, es un instrumento muy importante en las manos del evangelismo. Porque para la justicia propia del inconverso, una racioncita de ley y lo deja muerto. ¿Por qué? Porque solamente con mencionarle un poco de la ley, no hace falta los 600, solamente 3 o 4 del decálogo, la persona se da automáticamente cuenta de que no es justa. O sea, que la ley sigue cumpliendo el ministerio que tenía, el propósito que tenía, que es el de enseñarle al ser humano que no puede justificarse por sí mismo. Lo que pasa es que a los que estamos en Cristo ya no estamos bajo esa ley. Y esa es una distinción que es muy importante que hagamos. ¿Qué más nos dice? Que ahora no pertenecemos a la ley, sino que pertenecemos a Cristo. No somos siervos de la ley, somos siervos de Cristo. Y ahora tenemos un fruto diferente. El fruto, nos lo ha dicho en Romanos 6, es la santificación y la justicia. Ahora ya no actuamos por temor, que es como actúa la ley, sino que actuamos por amor bajo la ley de la gracia. Digamos que la ley es como un rayos X, que te pone delante y te hace una radiografía y te enseña lo que eres. Te enseña tus concupiscencias, mis concupiscencias. Es más, solamente tienes que usar un poco de ley para enseñarle a una persona cuánto pecado tiene. Si una persona piensa que no tiene pecado, prohíbele algo. Prohíbele algo. Automáticamente, ¿qué es lo que salta? La rebelión. Luego ha dicho que la ley, el pecado, usando la ley, produce dos cosas en nuestra vida. Nos engaña y nos mata. Lo de matar creo que se entiende un poco mejor porque nos deja inhabilitados. Nos enseña, el pecado usa la ley para hacerse más pecaminoso y nos deja totalmente inhabilitados. Si creíamos que podíamos alcanzar la justicia, si pensábamos que éramos buenos en algo, llega el pecado, toma la ley, nos la echa en la cara y nos deja muertos. Nos enseña nuestra incapacidad. Pero también nos engaña. ¿En qué sentido nos engaña el pecado con la ley? Lo primero que hace el pecado es prometer satisfacción. Con que Dios ha dicho, pero no moriréis, sino que Él sabe que seréis como Él. Hay una promesa engañosa de satisfacción. Por eso nos engaña, por eso nos tienta. El pecado sabe bien qué tipo de caramelo poner para tentarnos. Lo segundo por lo cual nos engaña el pecado es porque nos hace sentir excusados. O sea, el pecado nos dice, es que con esta ley, ¿quién aguanta? Total, todos cometemos errores. Nos da una sensación de excusa, que es algo muy típico de este mundo, ¿no? Mira, perfecto no hay nadie. Y nos engaña. ¿Qué me estás queriendo decir que perfecto no hay nadie? Eso es como si entra a un hospital y le dicen, oiga, ¿está usted enfermo? Sí. ¿Quiere que lo sanemos? Tenemos que abrirlo. Mira, aquí está todo el mundo enfermo. Bueno, pero, vale, pero que usted se va a morir. ¿Quiere usted ser sano o no? Mira, aquí yo no soy el más enfermo de todos, ¿eh? Vaya usted a la planta de no sé qué, que ahí los hay peores que yo voy tirando. Pero si no estoy hablando... Entonces, el pecado nos da ese falso sentido de justificación. Por eso nos engaña. Todo el mundo que peca tiene una buena razón para pecar. A mí me hicieron, yo hice, no sé qué. Somos expertos en eso, ¿no? El pecado nos engaña porque nos hace sentir refugiados en una justificación. Como si eso cambiara en nada el hecho del pecado y de las consecuencias que tiene el pecado. Y además, la tercera cosa en la que nos engaña el pecado es que nos hace sentir, nos da una sensación falsa de que podemos escaparnos del castigo. O sea, el pecado dice, bueno, sí, yo he metido la pata, pero bueno,
si hay un Dios y dicen que es amor, me dejará entrar en el cielo, que no soy el más malo. O sea, hay una... Y si no, no hay Dios. O sea, te está engañando el pecado porque te está haciendo creer que, bueno, total, en último caso vas a escaparte con lo que haces. Vas a librarte. Cuando la paga del pecado es la muerte. Está claro. ¿Tú ves al hombre pecador muy preocupado de su pecado? ¿Lo ves muy preocupado de las consecuencias del pecado? ¿Lo ves muy preocupado de la muerte? No. ¿Por qué? Porque el pecado engaña. Para no dejar ver las consecuencias que hay. Y para traer un sentido de autojustificación. Cada uno se justifica como puede. El sentido de balanza, ¿no? Como ciertas religiones. Bueno, yo peco en esto, pero luego hago esto bueno y ya habrá una balanza. Otro no por balanza, otro por sentido de yo soy lo que soy porque soy fruto de. Y como a mí me hicieron y tal, soy fruto de. Por lo tanto, no soy responsable de mi pecado. 1000 maneras en las que podemos querer escabullirnos del pecado, ¿no? De las consecuencias. Entonces, aquí Pablo está diciendo, ojo, porque el pecado es tan malo, que de hecho el que está detrás del pecado es el enemigo. El pecado es tan malo que es capaz de intentar engañarte para matarte, incluso usando la ley y usando los mandamientos de la ley. Y por lo tanto, la solución es directamente que mueras a la ley para que el pecado pierda esa fuerza. Dice que el pecado sin la ley está muerto, pierde la fuerza. Así que vemos que está mandando un mensaje claro, especialmente a los que posiblemente más les hubiera costado entender que tenían que desligarse de la ley. Ahora bien, ¿qué ocurre con los que quizás no fuimos criados bajo la ley, pero cuando nos acercamos al Señor, en ocasiones no entendemos bien que no estamos bajo la ley y pasamos a una posición en la que tenemos un pie en el nuevo pacto y un pie en el antiguo pacto? Es una situación peligrosa esta. Y seguro que para un judío que le dijera, mira, la ley para ti ha muerto, tenía que ser duro, pero dependiendo de cuál haya sido nuestra comprensión como hijos de Dios de bajo qué régimen vivimos, también puede ser duro el entender que nosotros no estamos bajo la ley, que la ley nos puede salvar, ¿no? Y que no estamos bajo la ley. Fijaros, cuando entra la ley en escena, ¿qué es lo que ocurre? Todos nos acordamos que Moisés sube al monte, ahí Dios le da las tablas de la ley, la primera parte, la parte troncal, los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que pasa con el pueblo mientras que Moisés está arriba en el monte? Que se desenfrena y se pone a hacer idolatría, arma una fiesta, la lía. Y cuando Moisés baja con la ley, ¿qué es lo que pasa? Rompe las tablas, viene el juicio de Dios y la ley se estrena fuerte. 3000 muertos. ¿Sí o no? ¿Era la ley mala? No. Ellos fueron malos. Ellos fueron los que pecaron. La ley lo único que dijo es pecado, consecuencia. Ahora, ¿qué pasa el día que viene el Espíritu? El día que viene el Espíritu llega a unos señores que no habían hecho un becerro de oro, sino que habían matado al autor de la vida. ¿Y qué es lo que hace? Se salvan 3000. 3000 muertos por la ley, 3000 salvos por el Espíritu. Dos paradigmas muy, muy diferentes. Cuando en Gálatas capítulo 2 el apóstol Pablo reprende a Pedro, le dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, Pedro había entendido que incluso como judío ya no estaba bajo la ley, ya no vivía como judío. El judío Pedro ya no vivía como judío, vivía como los gentiles, lo entendió. El problema es que dice, entonces ¿por qué obliga a los gentiles a judaizarse? Si tú estás viviendo en esa libertad, ¿por qué tienes miedo de los judaizantes y le pides a otros que sigan las normas del antiguo pacto? Si tú mismo no las sigues. El toque de atención de Pablo a Pedro fue por hipócrita. Si Pedro estuviera viviendo bajo las normas judías, igual y pidiéndole a la gente que se convertía que guardaran la ley, entonces Pablo le hubiera dado un sermón de por qué no debe de guardar la ley, no es necesario ahora en Cristo. Pero no le dice eso. Le dice, porque tú sí vives como gentil. O sea, tú sí estás disfrutando de la libertad de haber salido del yugo de la ley, pero a esta gente se lo impone porque, sabemos por qué, porque había judaizantes que lo estaban intimidando. No es un juicio contra Pedro, lo que quiero resaltar es que Pedro, que era judío, no estaba ya viviendo bajo la ley. Si el apóstol Pedro no vivía bajo la ley, y si el apóstol Pablo no vivía bajo la ley, ¿cómo vamos a vivir nosotros bajo la ley? Si ellos eran judíos, y si ellos como judíos entendieron
que no tenían que vivir bajo la ley. ¿Cómo nosotros como gentiles vamos a adoptar la ley? Que además no la adoptamos entero. Adoptamos ciertas cosas. No, esto no debe ser. El apóstol Pedro, cuando en Hechos capítulo 15, se hace el concilio de Jerusalén, porque hay gente que está queriendo judaizar. Sí, me parece muy bien que los gentiles se conviertan, por la fe son justificados, pero a vivir bajo la ley mosaica, circuncisión y todo lo demás. Y cuando Pedro da testimonio y dice que esto no puede ser, y les recuerda que la salvación es por fe y que por las obras de la ley nadie pudo justificarse, les dice algo muy interesante. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cómo podemos los cristianos tentar a Dios a veces poniéndonos o semiponiéndonos o poniéndonos parcialmente un yugo que se ha demostrado que no vale para salvar a nadie? Y es curioso porque en el versículo 11, lo voy a leer porque es muy interesante lo que hace aquí, Hechos capítulo 15, voy a coger desde el 10, que es lo que estaba leyendo. Dice: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. No dice, por la gracia del Señor Jesucristo ellos van a ser salvos como nosotros. No, dice, por la gracia del Señor Jesucristo nosotros vamos a ser salvos como ellos. Lo que está diciendo es, judíos, no van ellos a ser como vosotros tenéis que ser como ellos. ¡Wow! ¡Wow! Y a veces en el pueblo evangélico al revés. Con esto no, porque también la Biblia lo avala, no quita que si un judío quiere guardar normativas de la ley mosaica no pueda hacerlo. No estoy entrando ahí. Estoy entrando en la contradicción que a veces tenemos. Que esto es de Sevilla para Madrid, no de Madrid para Sevilla. Que a veces vamos en el sentido contrario. La ley del Espíritu de vida en Cristo es superior. No es solamente un conjunto de normas. Es una vida guiada por el Espíritu Santo. Dios tiene principios y nos los enseña a través de la vida de Cristo. Y espera que vivamos para agradarle. Ya no sometidos a la letra de la ley. No necesitamos la ley para vivir en santidad. ¿Qué pasaría si cojo tu Biblia y quito desde Moisés, cuando Dios les dio las tablas, hasta Jesús? Cojo todo eso y lo quito. Cosas que no voy a hacer porque no estamos autorizados y porque toda la Escritura es inspirada por Dios para aprender de ella. Pero si yo quitara toda la ley de la Biblia, ¿cómo vivirías? Imagínate que quito toda la ley de la Biblia, todo el sistema mosaico, los 10 mandamientos más luego 603 que dio Dios. Eso sin contar todos los que metieron los fariseos de que hay que la piscina para bautizarse tiene que tener tantos litros y tantos metros cúbicos de agua y que hay que lavarse 14 veces antes. Todo eso, que eso ya no caben ahí en un libro. Pero los que Dios dio, si los quitamos de todo, ¿cómo vivirías? Imagínate que nunca nadie te hubiera recitado los 10 mandamientos. ¿Cómo vivirías? Así es como tienes que vivir, ¿eh? Entonces, ¿nosotros no estamos bajo los 10 mandamientos? No. La respuesta es no. ¿Significa que los tengo que quitar de mi casa? No. La tablita. Significa que no voy a hacerle caso a ellos. De hecho, si vives conforme a la ley del Espíritu, estarás cumpliendo los 10 mandamientos. Pero no estás bajo los 10 mandamientos. ¿Sabes por qué no? Si yo estoy bajo los 10 mandamientos, yo puedo mirar pornografía, porque no estoy adulterando con mi cuerpo. Y en los 10 mandamientos me dicen que no adulterarás. No me dicen nada de que codicie a otras mujeres. Con los 10 mandamientos, yo no puedo matar físicamente a una persona, pero puedo desearle el mal a todo bicho viviente. Con los 10 mandamientos y el resto, yo podría dar carta de divorcio. Con los 10 mandamientos y el resto, no habría tal cosa como lo que hizo Bernabé, que entendió que Dios le decía, esa herencia que te han dado, no diez el diezmo, entrégala entera. Hace falta toda, entrégala entera. No, yo diría, ahí está mi diezmo, que es lo que pone en la ley. El 90 es mío, Señor. Entonces, ¿sí estoy bajo los 10? No. ¿Y entonces cómo vivimos? Pero eso es tema eso es harina de otro costal. ¿Cómo vive? ¿Cuál es la relación entre un cristiano, hijo de Dios, y la ley? ¿Bajo qué ley vivimos? La ley del Espíritu. ¿Dónde está el decálogo? No hay decálogo. A propósito. ¿Dónde están los 10 mandamientos que dio Jesús? No hay. Hay más de 1000 mandamientos en el Nuevo Testamento. Pero nunca Jesús dijo, aquí está el decálogo. Era un decálogo, ahora doy otro. Versión 2. Nunca. ¿Por qué? Porque en la ley del Espíritu, nuestra responsabilidad es conocer a Dios y agradar a Dios.
no cumplir preceptos solamente. Si no, ¿cómo vivían, cómo agradó a Dios Enoc si no tenía la ley? ¿Quién le enseñó a Enoc a vivir agradando a Dios? ¿Quién le enseñó a Noé a tener una relación con Dios y agradar a Dios? Y todos ellos agradaron a Dios y no había ley. Bueno, como digo, es harina de otro costal, pero para no quedarnos así, porque yo doy por supuesto que lo que estoy diciendo es algo básico que todos sabemos. Pero por si acaso tú dices, me acaba de dejar muerto porque yo conduzco mi vida por la ley en realidad. Sí, soy salvo por la gracia, pero en términos prácticos yo tomo decisiones basadas en lo que conozco de Dios del Antiguo Testamento. Y si me quitan los 10 mandamientos, por si acaso pasaba esto, te he preparado una pequeña lista. Entonces, ¿cómo vivimos sin la ley? ¿Dónde está el decálogo? Vivimos bajo la ley del amor, que Romanos 8 nos hablará de ello. Número 1, vivimos bajo nuestra conciencia, que es la que Dios ha puesto en todo hombre, y por eso en Romanos capítulo 1 decía que no hay excusa, porque todo hombre sabe que tiene que amar y respetar a su Creador y amar a su prójimo. Por eso los que estaban antes de la ley pudieron agradar a Dios, parcialmente porque respondieron a sus conciencias. Número 1. Número 2, la creación, como decíamos en Romanos capítulo 1, nos enseña cómo hay que tratar a Dios. Porque somos criaturas, Él es el creador. Es una creación brutal, por lo tanto Él es grande y nosotros pequeños. Por lo tanto le debemos respeto y obediencia. Y la creación se trata bien entre sí. Se cuida, se trata bien. Y así es como nosotros nos tenemos que tratar. Número 3, y más importante de todos, la vida y la enseñanza de Cristo. Ese es nuestro patrón. La vida de Jesús. Pues a mí me acabas de quitar la ley y los profetas y yo no sé cómo vivir. No te los he quitado, sigue estudiándolo, sigue aprendiendo. En la ley y en los profetas aprendemos parte del carácter de Dios, porque Hebreos nos dice que la última revelación de Dios es Jesús. No es la ley ni los profetas, es Jesús. Jesús es como Dios es. La ley es lo que Dios le dio a un pueblo para que tirara y para enseñarle que era pecador. Por lo tanto, refleja la moralidad de Dios, pero no es como Dios es. Es más, el mismo Jesús dijo esto y esto y esto, fue así por la dureza de vuestro corazón. ¿Queremos saber cómo vivir? La vida de Cristo. Ese es nuestro patrón. Lee su vida, lee los evangelios. Y si quieres, escribe todo lo que Él dijo y lo pones en tu casa y esos son tus nuevos 10 mandamientos. Todo lo que Él dijo que hiciéramos y cómo Él vivió. La vida de Cristo, una vida para agradar a Dios y una vida que obraba por el amor. ¿Y dónde están las enseñanzas? El Sermón del Monte, sus propias enseñanzas. Todas las veces que dijo, os fue dicho, mas yo os digo, ahí tienes. Porque sabes que si yo viviera por la ley, ¿podría matar a uno que mate a otro? Es que no entendemos que el ojo por ojo es de la ley. Si vivimos en la ley y tú quieres el sabbat, bueno, para ti el sabbat, para mí el ojo por ojo. Y Jesús dijo, os fue dicho, pero. Ahora, mira lo que hace Jesús. Vamos a ver. Jesús dice, os fue dicho, no adulterarás. Letra de la ley. ¿Qué hace Jesús? En la ley del amor que yo os traigo, yo no voy a la letra, voy al principio. ¿Cuál es el principio? El principio es que Dios es un Dios de moralidad y Dios es un Dios de fidelidad. Dios estableció el matrimonio en Edén para que se fueran fieles. Dios es fiel, Cristo es fiel a su iglesia. ¿Vale? Entonces, por el principio de fidelidad, ¿vale? Y de que eres una sola carne con esa persona, por ese principio no vas a adulterar, no la vas a codiciar la del vecino. Jesús toma la ley y hace ¡zum! Y se la trae aquí. Y dice, no, escarba debajo de la ley, mira el principio, ¡guau! Y te enseña al principio detrás del texto. Te enseña al Dios detrás del principio. Y luego coge y dice, no, claro, se os dijo que no matarais porque si no, os ibais a estar matando todos los días. Es más, se os dijo que no matarais y os matáis. Pero no. Pero es que, escúchame, ¿cómo es Dios? Dios es perdonador. Dios es el único juez que puede decidir si una vida sigue o no sigue. Él es el que puede decidir. Así que ustedes no solamente no os matéis, sino no os deseéis el mal. Y a los enemigos, ¿qué hacemos? Matarlos, ¿no? Y dice, ¿así es Dios con vosotros? ¿No os perdonó a vosotros siendo vuestros enemigos? Así que os fue dicho, pero yo os digo. ¡Wow! Jesús no vino a hacer un revisionismo de la ley. No vino a hacer una versión 2.0 de la ley. Jesús la abrogó y nos llevó a la ley del amor, que es la que genera el Espíritu, que vive arriba, vive por principios y por amor a Dios. ¿Dónde está eso? Jesús lo dijo, Pablo lo dijo. El que ama a Dios y ama a su prójimo. Ustedes estáis locos aquí porque si el nuevo mandamiento, el 10, si van por 600, 700, escúchame, ¿usted quiere cumplir toda la ley? Hacer lo que hacían los que antes de la ley, amaban a Dios y amaban a la gente. ¡Wow! Esa es nuestra nueva ley, la ley del Espíritu. Me he quedado por la vida de Jesús y su enseñanza. Número 4, rescata los principios. Número 5, toda la enseñanza de las epístolas nos enseña
cómo vivir en el nuevo pacto, en la nueva ley, que no es la ley mosaica. La ley, por cierto, la ley del nuevo pacto puede llegar a ser incluso más restrictiva que la ley mosaica en algunos momentos, porque en el antiguo pacto era sí o no. En el nuevo pacto es, no te digo ni que sí ni que no, haz lo que entiendas. Eso sí, que le agrade a Dios. Es más, si le va a hacer daño a tu hermano, ya no lo puedes hacer. Puede ser mucho más restrictiva. No te digo que no hagas esto porque... No, puedes hacer lo que quieras. Eso sí, no peques, no uses, dice Pablo, tu libertad como causa para el pecado. Agrada a Dios y si ves que va a ser un dolor para tu hermano, tienes que restringirte por el amor. Si esto no significa que esta ley sea hacer lo que uno quiera, pero no es lo mismo, el espíritu es diferente. Así que por las cartas, número 6, por el Espíritu Santo. ¿Cómo vivimos la vida ahora que no estamos bajo la ley? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo es vivir bajo el Espíritu Santo? El fruto del Espíritu. ¿Quieres un decálogo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay. ¿Cómo sé si hago o no hago? Porque eso no, ya no estoy bajo la ley, es más, no está ni contemplado. Pablo dice, todo me es lícito, todo no me conviene, no me haré dependiente o esclavo de nada. ¿Qué es lo que está ahora dentro de mí? El Espíritu Santo. ¿Qué produce? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¡Wow! Voy a terminar aquí. Termino diciendo, mira, Gálatas 1:6, ¿os habéis alejado para seguir otro evangelio? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardando los días, los meses, los tiempos, los años. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. En el contexto está hablando de la libertad de la ley. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí está hablando del yugo de la ley, aunque también se aplica al pecado, pero está hablando de la ley. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A libertad de qué? De la ley. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ese es nuestro modus vivendi. Esa es nuestra... Amar a Dios, agradar a Dios. Y esto es mucho más profundo que la ley. Porque la ley me puede decir, no hagas esto y sí haz esto. Pero a lo mejor Dios me dice, mira, esto a ti no te conviene. Y aunque tu vecino lo haga y para él no sea pecado, para ti sí es pecado, así tú no lo hagas. El Antiguo Testamento diría, bebe alcohol o no bebas alcohol. Eso sería la versión 1, porque luego diríamos, ¿y cuántos grados? Y tendría que sacar la versión 2 que diga, hasta 10 grados sí, hasta 10 grados no. Y luego diríamos, ¿y cuántas copas de 10 grados? Y sacaría la versión 3, porque así es la ley. La ley engendra ley. ¿Y sabes lo que dice el Espíritu? Mientras que no te ates a eso, puedes beber tu copa. Ahora, eso sí, si ves que produce escándalo a un hermano, ni una gota. Y dice tú, hombre, con la ley podía decirle, lo siento, tengo derecho a 4 y 4. Y la ley del amor dice, no, tienes derecho a nada, tienes derecho a amar. Así que de esto nos ha librado el Señor, de la ley. De esto ha librado principalmente al pueblo judío que tenía la ley. Lo que pasa es que por si acaso nos hemos acercado al judío-cristianismo y nos hemos metido un poquito la piernecita en la parte de la ley, no es ahí donde debemos caminar. No es ahí. Pablo dice, la ley lo único que va a hacer es que tu pecado se revele más. La solución no es esa. La solución es vivir bajo la ley del Espíritu de Cristo. La ley de vida en el Espíritu de Cristo que nos hablará en el capítulo 8. Y aprendamos, porque el pecado intenta usar los mandamientos en nuestra contra.